Hoy estamos felices de celebrar, estamos complacidos entre nuestros estudiantes e instructores al completar este curso intensivo de 7 semanas. Gracias a todos por participar en nuestro programa durante esta pandemia. Estos son tiempos difíciles. Gracias por su compromiso y paciencia trabajando en línea a través de las plataformas Zoom y Canvas. Tenemos el honor de tener con nosotros a dos panelistas, maestra Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl y Martín Tonalmeyotl, quienes compartirán su trabajo con nosotros. La dinámica de nuestro programa de hoy es la siguiente. Primero presentaremos a la presentadora o presentador en inglés, español y náhuatl. Luego presentarán su trabajo. Después de su presentación, tendremos unos 10 minutos para preguntas. Luego procederemos al próximo invitado. Queremos recordarles al público que mantengan sus micrófonos apagados a menos que estén haciendo una pregunta. Bien, con esto yo le paso la palabra a mi colega Sabi. Adelante. Bueno, primero que nada, buenas tardes y bienvenidos a todos. Nama Timonechpotoque Pampatlanque Toclamachtilis Nahuatl en Xopantla 2021. Nitlamachtilistli Tichihuas Seseshuitl y Centro de Estudios Latinoamericanos. Hueyi Catlamachtilioya Utah. Guaya Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas, IDIES. Y Panihueyi Tisanilose y Caelli Tlastoli, que en moderadores, Cese Sanilos y Case Tlastoli, Cari More, que se encaguas Tlastoli y Ca inglés, Juan se Tlamante y Tlamachtiliste, que en programas académicos, Mech Sanilhuis y Ca inglés, Juan Tlamachtijet Abelardo de la Cruz, se Tlamachtijet Mech Notas y Ca Castilla. Juana Sabina Cruz, Nojia se Tlamachtijet, ni Mech Sanilhuis y Ca Náhuatl. Nito nati tlawelipati, uantiyolpaki, pampatlanki tlamachtilistli y kato tlamachtika, uantomomachtikahua. Weyi tlaskamati pampainistoke tuwaya y katsanemi ni weyi kokolistli kokorovirus. Nama y kani kokolistli tlawel owi, yeka timechtlaskamatelia pampa imotemakake imomachtise tuwaya y katsatlawel owi eli kema Intequitiyaya y Pansum so canvas. Nama nojia tiyolpactoque pampa initztoque tuwaya ome masewalme wan inijuanti tlamachtiani tlamachtijetl maestra Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl wan Martín Tonalmeyotl inijuanti techsanilhuise achi ika ininteki. Nine chicolistli elis kehni achtuit panos tlamachtijetl Irma Xochitl Techpuilice, ininemilis ika inglés, castellán, uan náhuatl. Teipa, mechsanilhuis ika iteki. Kemayatlamis oncas matlactli pilcahuitzitzi, tlaninquinequise inki tlatlanilia se tlamantli, teipa panoseyo ctohuampo. Xiquislamikika, tlanashkana insaniloa, xisewika inmo micrófono, monequinesis kense mowasanihtok ika chichiltik. Nama meshnotas notekishpokari en inglés. Muchas gracias. Okay, so our first presenter, and I'll try to do a better in pronouncing it, is Maestra Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, and who is currently a doctoral student at the Institute of Social Sciences and Humanities of the UAP, and has a master in language sciences from the same institute, a title obtained with an honorable mention cum laude for the investigation persistence of Nahua toponyms and anthroponyms of Cuautlancingo. She completed her undergraduate studies in social anthropology from the Faculty of Philosophy and Letters of BUAP. She has worked as a teacher of social sciences at higher education. She has collaborated in the promotion and dissemination of the Nahua language in various forms of media. She wrote the book Nahuatl Tokait,
Nahua Surnames of Puebla. Her presentation today is entitled Persistence of Nahua Place Names and Anthroponyms. With this, I'll pass it on to Abe for the Spanish. Thank you so much, Carrie. Yo continúo en español. La maestra Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl es doctorante en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, maestra en Ciencias del Lenguaje por el mismo instituto, título obtenido con la mención honorífica cum laude por la investigación Persistencia de topónimos y antropónimos náhuatl de Cuautlatcingo. También realizó sus estudios de licenciatura en Antropología Social por la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP. Ha trabajado como docente de Ciencias Sociales en nivel superior y medio superior. Ha colaborado con la promoción y difusión de la lengua náhuatl en diversos medios de comunicación. Escribió el libro Nahuatocaitl, Apellidos Nahuas de Puebla. Su presentación de hoy se titula Persistencia de topónimos y antropónimos náhuas. Bienvenida, maestra Irma Xochitl. Con esto le cedo el tiempo a mi colega Sabi. Adelante. Muchas gracias, Abe. Bueno, Tlamachtiquetl Irma Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, momachtia y doctorado para el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAP, nopayo nojia kichiji y maestría en Ciencias del Lenguaje, y la temolis y toca persistencia de topónimos y antropónimos nahuas de Cuautlatcingo. Aunque se elige mención honorífica cum laude, Tlamachtiquetl, momachtiji y licenciatura en Antropología Social y pan Facultad de Filosofía y Letras en UAP. Ya Tlamachtitok pan Ciencias Sociales en nivel superior y superior. Nojia tequitito guayasequinoque para machamani tonahuatlastol. Tlamachtiquetl Irma Xochitl quihcuilotoc se amochtli tlenitoca nahuatocaitl Juan Nama y presentación y toca persistencia de topónimos y antropónimos nahuas. Con esto termino y bienvenida, Tlamachtiquetl Irma. Bueno, Nanmesh Tlapalahuay, Calmia Paquilistli. Pues les agradezco mucho la invitación y bueno, sin más voy a empezar con la presentación del día de hoy. Bueno, no toca Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, igual Nanmesh Pantilis, ni presentación toca persistencia de topónimos y antropónimos nahuas. Voy a presentarles este tema que para mí es muy importante y parte también de la experiencia que he vivido, porque como ya les mencionaba, pues tengo un nombre en náhuatl y mis apellidos están en lengua náhuatl. Yo soy originaria del municipio de Cuautlatcingo, donde la lengua atraviesa un proceso de desplazamiento lingüístico muy fuerte. Entonces, aquí en mi comunidad son pocas personas las que siguen hablando la lengua, sin embargo tenemos algo muy importante que es la presencia de nuestros apellidos y también los nombres de nuestro entorno que están en lengua náhuatl. Entonces por eso traigo a colación esta frase que dice, el habla es fugitiva, pero la lengua no muere del todo. Y bueno, esta frase para mí es importante porque nosotros vemos nuestra lengua en diferentes nombres que utilizamos a diario, no solamente el léxico que utilizamos para referirnos a las plantas, a los animales, a nuestros alimentos, la comida que realizamos o diferentes elementos que forman parte de nuestra cotidianidad, sino que también la tenemos presente en algo muy importante que son nuestros propios nombres y los nombres del lugar que habitamos. Y esos son factores importantes para nuestra identidad. Es por eso que, bueno, voy a hablarles de estas dos categorías que son como muy importantes para comprender esta presentación. Tenemos los nombres en náhuatl, por un lado los topónimos y por otro lado
los antropónimos, que son los nombres de persona. En cuanto a los nombres del lugar, pues tenemos que son los nombres de los pueblos, ciudades, barrios, regiones, caminos, predios o algún sitio determinado. Estos expresan algún atributo del lugar que no necesariamente es geográfico, puede ser de índole histórica, religiosa, social o cultural. De los topónimos, sí quisiera comentarles que hay una gran cantidad de estudios. Ustedes pueden encontrar infinidad de bibliografías sobre el tema. Sin embargo, en lo que no se ha abordado mucho es en los nombres que son que no corresponden con la división política. Es decir, están muy estudiados los topónimos que tienen que ver con los nombres de municipios, los nombres de los estados o incluso nombres de algunas demarcaciones territoriales como juntas auxiliares, pero son poco analizados los nombres, por ejemplo, de predios, de parajes, de lugares que son comunitarios, lugares donde se lavaba, como Amillales. Entonces, estos lugares, todos, digamos, en nuestra cultura, se acostumbra a ponerle nombre a prácticamente cualquier territorio que pueda ser característico por alguna circunstancia que no necesariamente es geográfica. Y bueno, en el caso de los antropónimos, que son nombres de persona, pues tenemos que son nombres personales y que también pueden ser apellidos. Estos poseen un carácter identitario que posibilita su persistencia. Pueden indicar procedencia, oficios, indumentaria, fechas e incluso nos permiten conocer los grados de contacto lingüístico con otras lenguas. Y ahorita pues lo vamos a ir aclarando conforme vamos avanzando en la presentación. Sin embargo, pues sí es importante aquí señalar que pues en la cultura náhuatl se asignaban nombres y que estos, con las transformaciones que se fueron dando con la colonia y los demás procesos políticos, pues se van a ir transformando poco a poco en apellidos y ahora se transmiten de manera hereditaria tanto el apellido paterno como el apellido materno, que es una estructura que se fue consolidando y que, bueno, las personas se sienten identificados con estos apellidos al grado en que pues les llegan a poner estos nombres a sus negocios, a sus empresas, a los grupos culturales que crean como colectivos, y entonces ahí vemos que hay este carácter identitario. Y bueno, todas las personas interesadas en la lengua náhuatl van a hablar de la vitalidad lingüística y de que, por ejemplo, la lengua náhuatl pues es la lengua más hablada en cuanto a lenguas originarias se refiere en México, que bueno, cuenta con más de 1.700.000 hablantes. Les van a hablar de que es una lengua que es la más documentada en cuanto a lenguas originarias se refiere. Entonces, pues hay una serie de características que nos permiten acercarnos mucho a la lengua náhuatl. Sin embargo, también debemos hablar de cómo se da esta vitalidad lingüística, no solo a partir del habla, sino también de la persistencia de topónimos y antropónimos náhuatl. Y ustedes lo pueden ver a partir de las personas que puedan conocer de algunas comunidades, sobre todo en la región del Valle de Puebla, Tlaxcala, se van a encontrar con una gran persistencia de apellidos que portan personas de esta región. Los ubicamos también en los estados de Veracruz, de Guerrero, en Morelos. Ustedes, bueno, habrán estudiado que son más de 16 estados donde hay población originaria de lengua náhuatl, pero están distribuidos en toda la República Mexicana, donde pueden encontrar a personas portadoras de apellidos en náhuatl. Y en esta misma situación vamos a encontrar topónimos en lengua náhuatl. Como les decía, ustedes van a ver a través del paisaje lingüístico todos estos nombres que están en lengua náhuatl en su forma original. Y bueno, aquí puse unas imágenes para hablarles un poco de esta experiencia. En mi caso, cuando nos acercamos o cuando empezamos a ser escolarizados, pues tenemos esta práctica en la que los profesores pasan lista, y en esta práctica pues nosotros nos damos cuenta o empezamos a naturalizar la lengua náhuatl porque muchos de nosotros tenemos estos apellidos como Tepal, Tepox, Tepoxteca, Tlaque, Totolhua, Xicotencal, Tzitle, Papaqui. Y es una forma en la que nosotros estamos naturalizando la lengua náhuatl porque la escuchamos en nuestros nombres y nos dan identidad. Pero además de estos apellidos, también en la región en la que nosotros nos movemos, por ejemplo, en la relación entre las comunidades, podemos ver que los nombres de nuestros pueblos también están en lengua náhuatl. Aquí, por poner un ejemplo, pongo este mapa de San Pedro Cholula, donde podrán ver que todos los municipios aledaños pues tienen un nombre que está en lengua náhuatl. Por ejemplo, Huejotzingo, Nealtican, Calpan, Tecuanipan, Atzompa, Coronango, Cholula, Cuautlancingo.
Vamos a hablar un poco también de las transformaciones, porque como pueden ver ahí, Cholula pues está acompañado del nombre de un santo, y eso fue como un agregado que se hizo a partir de la época colonial, en el que persiste el topónimo náhuatl acompañado del nombre religioso. Entonces, bueno, eso es algo interesante, porque actualmente se está buscando que la denominación de Cholula como municipio se le incorpore el término Quetzalcóatl. Hay diferentes como movimientos de reivindicación. Entonces, bueno, en este sentido, aquí tenemos, por ejemplo, un mural que realizaron unos compañeros del municipio de Juan Cebonilla, donde ellos pues retoman los nombres de las comunidades, los nombres en lengua náhuatl o los topónimos náhuatl, y utilizan también los glifos o la forma en la que se escribía, porque ustedes sabrán pues que no era una forma alfabética, y entonces utilizan los glifos para darle un mayor sentido de identidad a los movimientos sociales que se realizan en estas comunidades que se ven aquí, en Ixtetelco, Zacatepec, Ometoxtla, Cuanalá, Coronango. Se está haciendo pues un movimiento de defensa del agua, porque hay pues extracción de este recurso de los pueblos, y se está reivindicando la forma original de cómo se escribían estos nombres. Entonces, por eso aquí anotamos que estos nombres son detonantes en la revitalización de la lengua originaria y acompañan la identidad personal y social. No están nada más como una especie de etiquetas, y esto es muy importante porque a nivel mundial los nombres se consideran como algo fijo y algo que ya está dado. Y mientras que para las comunidades nahuas lo que pasa con los nombres es que estos tienen una motivación, tienen una razón de ser. El que tengan la asignación de un nombre corresponde con algo característico de ese lugar, que como les decía, no necesariamente es geográfico, puede ser un acontecimiento religioso, puede ser un acontecimiento que le dotó de un sentido a esa localidad. Y bueno, aquí también ponía otra imagen como ejemplificando lo que sería el paisaje lingüístico, que nosotros podemos ver los topónimos a través de las carreteras, vamos accediendo como a estos nombres, y pues eso también va siendo parte importante del reconocimiento de todos estos nombres. Entonces, en este sentido, pues hablamos de otro tipo de vitalidad que no necesariamente es el habla, sino es la vitalidad que corresponde a los nombres, y estos nombres dan esta identidad no solo personal, sino también social. Y bueno, en esta identidad lingüística, pues no es todo color de rosa. Hablamos de que ha habido un genocidio lingüístico en el que no queremos, o a veces nos distanciamos un poco del término desplazamiento lingüístico, porque es un tanto neutro, pareciera como que fue un proceso natural, y aquí hablamos de procesos de genocidio lingüístico en el que realmente pues hubo una aniquilación de las lenguas. La discriminación pues fue una cuestión muy importante que provocó que se perdiera la lengua, y eso va a afectar también a los nombres de lugares y nombres de personas, porque muchos de estos nombres van a ser traducidos, cambiados, o van a ser ocultados para que no se padezca esta discriminación. Entonces, bueno, vemos que el habla no es el eje exclusivo de vitalidad. Tenemos estos nombres, los topónimos y antropónimos, que son fuente primordial de esa vitalidad de la lengua náhuatl, y sin embargo no están exentos de discriminación. También pues hay algunas experiencias que vamos a compartir que pues nos hablan de que, a pesar de que se reconoce actualmente la importancia de las lenguas nacionales como la lengua náhuatl, se reconoce también la importancia de su revitalización, pues sigue existiendo esta discriminación que ha persistido desde hace mucho tiempo. Entonces, bueno, brevemente, para hablar del origen y la transformación de los apellidos nahuas, pues estos apellidos en la época prehispánica pues habían en la cultura nahua pues esta posibilidad de tener nombres alternativos o sucesivos. Una persona cuando nacía podía tener un nombre que era denominado el tonaltoca y correspondía con el día en que había nacido. También se podía asignar un nombre que se llama Tlaltic Pactoca, y este corresponde al nombre que asignaban los padres. El nombre era elegido por ellos y es algo como semejante a lo que se hace en la actualidad. El Teotoca, o el nombre de un dios, era un nombre que era asignado a una persona para protegerse. Este término de Dios pues es muy discutido porque no es equiparable a otro tipo de pensamiento como el occidental. Se habla también como una forma de protección o la alusión a algún elemento de la naturaleza que fuera importante.
En cuanto al siguiente nombre, se podía poner un nombre por un título, esto es si la persona realizaba alguna actividad que fuera reconocida, esto que fuera honorífico, y entonces se le podía asignar otro nombre que fuera como reconociendo esa actividad que hizo. También estaban los sobrenombres y aquí los huehuetoca, que serían los nombres de los antepasados. Y esto sería algo parecido a lo que son los apellidos. Sin embargo, como tal, no había una transmisión intergeneracional, sino que existía esta posibilidad de asignar un nombre de acuerdo al nombre de un antepasado, como en reconocimiento de ese carácter de filiación. Esa era la forma en que se podían dar nombres en la época prehispánica. Sin embargo, en la época colonial, pues se va a dar este cambio. Es cuando empiezan a ocurrir los bautizos masivos y entonces a las poblaciones indígenas se les impone un nombre a todos en un mismo día. Si era 24 de junio, pues a todo este grupo de población les vamos a llamar Juan y Juana, y se imponían esos nombres. Esto no significó que los pueblos dejaran de usar sus nombres, ellos los seguían asignando. Y esto va a generar como esta forma en la que ahora se van a empezar a llamar Juan Coatl o Juan Tepoxtecatl. Y van a seguir en esta dinámica de tener nombres alternativos, pues no entraba en contradicción. Se pudieron incorporar esos dos nombres. Y bueno, también algo que va a pasar en la época colonial es que como se va a empezar a necesitar este control de las poblaciones, pues se van a incorporar nombres que indicaran el oficio de las personas, como el apellido Petlachuk, que es quien hace petates, y también los nombres toponímicos para indicar de dónde venían esas personas. Y ahí surgen muchos apellidos como Cholula, Tlaxcalteca, apellidos que indican la denominación o indican el origen de una persona. Sin embargo, en la época colonial, pues tampoco existía una claridad en cómo se iba a transmitir el apellido, y no solamente en la transmisión de los apellidos de origen indígena, sino también en el de los propios españoles, donde, bueno, una persona podía tener por apellido de Gante y a su hijo no le iba a transmitir el apellido. Entonces ahí había como esta irregularidad en la transmisión de apellidos. Después, con el México independiente, pues vamos a ver que va a transitarse del registro religioso al civil. En este periodo, bueno, posterior, es cuando se empieza a crear ya como tal esta separación, y entonces pues lo que va a ocurrir es que se va a empezar a dar al momento de registrar un cambio o una deformación en los apellidos, transformaciones que se van a dar a partir de la escritura de estos. Generalmente quienes registraban no conocían la lengua, y aquí se dieron como varias tergiversaciones de esos apellidos. Y también, pues, ante esta dificultad se van a empezar a crear traducciones y cambios de apellido, es decir, había personas de apellido Xochime y van a empezar a ser registrados como Flores, y por ejemplo el apellido Tlecuili van a ser registrados como Lumbreras. Entonces es un periodo en el que se van a empezar a dar estos cambios, y vamos viendo cómo van transitando pues estos apellidos, y ya hacia el México independiente, al hacer el registro, se empieza a dar ya esta transmisión del apellido de manera intergeneracional. Ya es un poco más rígido. Y bueno, tenemos después con el periodo del México postrevolucionario, pues se va a exaltar mucho en este periodo con la idea del indigenismo, se va a exaltar al indio del pasado y se va a menospreciar al indígena contemporáneo. Esto es importante en el caso de los apellidos, porque va a haber apellidos que van a ser como revalorados y otros que van a ser discriminados. Entonces, aquellos apellidos que tuvieran relación con algún personaje histórico y que fueran personajes reconocidos como Cuauhtémoc, Moctezuma, pues van a cobrar cierta relevancia, pero apellidos que no eran parte de un personaje histórico reconocido como Chichil, Totolhua, van a seguir siendo discriminados en este periodo. Y bueno, ya hacia la época actual podemos ver que persiste la discriminación hacia las personas que poseen estos apellidos. Una persona de apellido Totolhua, Tlaque Totolhua, menciona que le comentan que no va a poder acceder a un puesto de una institución de educación pública en México por el simple hecho de tener los apellidos que porta, porque no son apellidos que parezcan ser para una persona que pueda tener ese cargo de importancia pública. Entonces persiste esta discriminación, pero también vemos que existen movimientos de reivindicación y revaloración de los apellidos nahuas. Y bueno, estos movimientos de reivindicación son los que pues nos interesan.
La discriminación ha existido desde que inició este proceso colonial, o podríamos incluso hablar también pues, de estas diferencias lingüísticas que generan pues, este tipo de discriminación, pero los movimientos que hay actualmente creo que son importantes porque al acercarse a un apellido se empieza a aprender la lengua, se empieza comprendiendo a lo mejor de un apellido como Cuauhtémoc, uno empieza a conocer un sustantivo, Cuautli, águila, Temo, bajar, y conoce la estructura del sonido k, que es el pasado, y entonces empieza a hilar el conocimiento sobre la lengua, se empieza uno a dar cuenta que la lengua es aglutinante, cómo funciona, y eso permite acercarse a la lengua náhuatl y reaprenderla. Es lo que está pasando con varias comunidades de la región, donde a partir de los apellidos se está reaprendiendo la lengua. Aquí, por ejemplo, puse compartimos experiencias de portar apellidos nahuas, y bueno, estas experiencias lo que nos dicen pues son como una serie de cosas que son interesantes. Por ejemplo, una mujer de nombre Jessica Techalotzi Sontlimatzi nos dice esta experiencia que creo que tiene muchos elementos importantes, y por eso pues lo puse aquí para compartirlo. Ella dice, en la primaria mis compañeros de clase me hacían burla porque las maestras no podían pronunciar mi nombre. Desde la primaria e incluso hasta la licenciatura, profesores me decían que me cambiara de los apellidos porque no se podían pronunciar. Aunque, por ejemplo, en el caso de la licenciatura, hacían hincapié en pronunciar bien los apellidos de teóricos europeos o estadounidenses. Mientras que cuando hacían pase de lista, preferían omitir mis apellidos porque no los podían pronunciar. Me llegaron a poner apodos como Tlacoyo, porque era la palabra en náhuatl que podían pronunciar. Escuchaba como comentarios como, ay, tus apellidos son como de indígena, no te ofendas. Y bueno, esta experiencia a mí me pareció como emblemática porque sí hay un desconocimiento en las comunidades por parte de agentes externos. En este caso menciona a maestras. En las comunidades se puede dar la situación que los profesores vengan de fuera, o que cuando las personas se muevan hacia otro lugar se encuentren con personas que no están acostumbrados a escuchar este tipo de apellidos, y en ese encuentro es cuando se dan esta clase de comentarios. Se suele escuchar como este comentario que dice, ¿no? Es como de indígena, no te ofendas, tu apellido aborigen, o como que te preguntan, ¿de dónde eres? O es raro tu apellido. Y pues a lo mejor es algo natural cuando se encuentran con alguien diferente, pero aquí lo que dice la compañera es, pero ¿por qué no pasa cuando se encuentran con alguien diferente que es extranjero? Y pone el caso aquí de europeos o estadounidenses. Hay como cierta valoración de nombres que provienen de otros lugares, y hay menosprecio hacia los nombres originarios. Entonces, parte mucho también del desconocimiento de estos apellidos, y pues del desconocimiento de la misma lengua. Entonces, todavía persisten algunos estereotipos, algunas ideas equivocadas sobre la lengua náhuatl, como llamarla dialecto, o que no es una lengua que pueda evocar cuestiones abstractas, diferentes aseveraciones que a lo largo de la historia se han mantenido, y que eso provocó que muchas personas pues decidieran cambiar sus apellidos. Entonces, al tener pues este tipo de experiencias, algunas personas prefirieron al hacer el registro civil cambiar su apellido, y con esto pues se dieron también pérdidas de diferentes, pues de todo este patrimonio que es intangible. Entonces, bueno, esta es una experiencia que pusimos de ejemplo, pero hay muchísimas. Tampoco es tan negativo, hay experiencias también buenas de personas que afirman que tuvieron valoración por el apellido que tuvieron, ¿no? El caso de una maestra que al hacer su examen profesional, ella dice, soy Xicoténcatl, y le dicen, ya con tu apellido, es que va a ser una buena presentación, ¿no? Entonces, se dan este tipo de experiencias de ambas partes, pero también es importante como socializarlas, compartirlas, platicarlas, porque también quedaba como en un tema que era como oculto, que, me dijeron esto, pero no lo digo porque me da pena, se van a burlar, y se quedaba como algo que no se hablaba. Entonces eso pues también es importante.
Actualmente, pues ya podemos hablar de que hay más información. Si tú puedes o tienes un apellido que te interesa, tú lo puedes poner en el buscador y no encontrabas información sobre él. Y eso es algo que llama mucho la atención porque es un tema que es realmente importante, pero parecía que para la academia este tema era algo que era, pues no se estimaba, se dejaba de lado y no parecía ser importante. Entonces, actualmente ya hay más investigación sobre el tema. Aquí les pongo pues 3 recomendaciones. El libro de apellidos nahuas de Puebla, Nahuatocait, que es el libro que yo escribí y que pues bueno, ojalá puedan conocerlo. El libro del maestro Manuel Clato Aguizar, que es un diccionario de apellidos de origen náhuatl del Valle de Cholula, y el libro de apellidos nahuas de Tlaxcala, que es de Hugo Zacapantzin Quintero, que son pues personas de esas comunidades que también han tenido este interés y que también pues son promotores de reconocimiento de estos nombres. Y bueno, para hablar un poco, eso es con respecto a los nombres de persona que son los antropónimos nahuas. El tema es muy extenso, por eso ponía las recomendaciones por si quieren acercarse a más información y creo que es un tema que da para muchísimo más. Ojalá les interese. Y en la otra parte, en cuanto a los topónimos nahuas, pues también podemos ver cómo son sus transformaciones. Por un lado, pues tenemos que en la época prehispánica había nombres del lugar motivados por características geográficas, acontecimientos socioculturales, actividades de la población. Lo que les decía, los nombres del lugar en la cultura náhuatl tienen una motivación, una razón de ser. Sin embargo, en la época colonial, pues se va a dar una transformación de nombres que no solamente va a ser esta transformación a partir de las cuestiones fonéticas, sino que también se van a dar cambios simbólicos. Y aquí ponía el ejemplo del municipio de Coronango, que en un origen era Colonanco, pero a la llegada de los españoles este municipio pues se asimila con el término corona y se impone el culto a la Virgen María. Entonces aquí pues va a tener más sentido que se llame Coronango, ¿no? Por el término de corona. Entonces, además de que es un cambio fonético, pues simbólicamente también va a implicar este cambio. Eso, digamos, es un ejemplo aquí cercano, pero seguramente han escuchado de cómo, pues, Cuauhnáhuac fue denominado Cuernavaca, o Huitzilopochtli, que por estas transformaciones fonéticas terminó en Churubusco, y ya van a perder como totalmente esa semejanza. Aquí Cholula, que era Chololan y terminó siendo Cholula, y como estos pues hay muchos casos. Entonces en la época colonial se van a dar esas transformaciones y además se van a incorporar los nombres de los santos al topónimo náhuatl, por ejemplo, San Pedro, San Andrés, San Juan, ¿no? Y entonces ahora los pueblos se van a llamar San Juan, Cuautlancingo, San Pedro, Cholula, San Andrés, Calpan. Y este tipo de nombres pues se va a conjuntar y va a generar pues estos cambios en los nombres de lugares. Sin embargo, pues la gente sigue utilizando los topónimos nahuas y de hecho les comentaba, pues actualmente hay una reivindicación y se está buscando en muchos lugares pues esa transformación de nombres también. Ya con el México independiente y revolucionario, pues es cuando pues se reestructura políticamente y se van a incorporar nombres de personajes y en el peor de los casos estos nombres de personajes históricos van a sustituir a los topónimos nahuas y ahí podremos mencionar las demarcaciones de algunos estados como Guerrero o Hidalgo, que son nombres de estados que van a quedar con ese nombre y se va a eliminar el topónimo náhuatl y eso va a hacer que a nivel local se siga reconociendo el nombre de origen náhuatl, pero a nivel institucional se empiezan como a negar. Y esto va a tener pues algunas consecuencias porque pues ya en el siglo XIX pues se va a pensar que al ser los nombres fijos había que protegerlos y muchos se fijaron sin darse cuenta que realmente la cultura náhuatl lo que hacía era ir cambiando los nombres de acuerdo a nuevas motivaciones que hubieran, a nuevos cambios en la misma comunidad. Y eso hizo que pues muchos nombres se estancaran, se quedaran así y que con el paso de los años ya no significaran algo importante para las poblaciones. Entonces, bueno, el topónimo náhuatl, pues como hemos visto, es un nombre propio de un lugar particular, pero tenemos que tener claro que no se limita a entidades políticas y administrativas, aunque expresa un rasgo característico, pues puede ser, como les decía, el nombre de un predio, el nombre de un cerro, el nombre de una meyal, el nombre de un paraje. Entonces, bueno, aquí les voy, como para no dejarlo tan abstracto, les pongo algunos ejemplos
de nombres de predios de la comunidad en la que yo habito. Entonces, un ejemplo de topónimo es Ameyaltenco, los que están de este lado que son relacionados a la naturaleza, como Ameyaltenco, Apanco, Apantitla, Azcatepetzi o Atecosh. Son nombres que explican qué había en ese lugar en una situación geográfica. Sin embargo, por ejemplo, este predio que se llama Atecosh fue rellenado con tierra porque junto se instaló una fábrica y esto generó que aunque el nombre sea Tecosh, pues ya no es un estanque, ya no es un estanque de agua ese lugar. Entonces ahí es cuando entraba la cosmovisión agua y cambiaba el nombre por lo nuevo que hubiera llegado. Pero al darse esta fijeza de los nombres se ha quedado con eso. Eso también nos permite como saber un poco de la historia del lugar. Sin embargo, lo que hizo fue que se impidiera la práctica de asignación de nombres de lugares. Los relacionados con pueblos, por ejemplo, Cholulano, Coronancotenco, Tlaxcalantenco, Huexotzincautl, que son, bueno, refieren camino hacia algún lugar o hacia alguno de los pueblos vecinos. Tenemos también, por ejemplo, topónimos de contacto lingüístico, Duraznotitla, ¿no? Aquí vemos el contacto lingüístico entre una palabra en español y como la estructura en náhuatl. Durazno, pues una palabra en español, y titla, una partícula que es del náhuatl. Y lo mismo pasa con estos ejemplos. Aquí, por Garrosatenco, incluso pues tiene esta deformación que se refería a una carroza y refiere a un acontecimiento histórico que era por donde pasaba un hacendado hacia una iglesia importante, que es la Iglesia de los Remedios. Y bueno, tenemos también algunas denominaciones que son náhuatlismos, por ejemplo, el aguacate, el nopalito, el zapote, el calalito, los tepetates. Son palabras que son de origen náhuatl, pero han sufrido una influencia del español y entonces en su denominación ya podemos ver pues también esta unión de ambas lenguas. Tenemos también que los topónimos y los antropónimos llega un momento en el que se conjuntan. Tenemos apellidos como Atenco, Acatitla, que son nombres de lugar. Entonces, un topónimo puede ser también un apellido, un antropónimo náhuatl. Y bueno, aquí podemos ver los nombres de topónimos que tienen incluidos el nombre del apellido. Por ejemplo, Papaquitla, lugar de los Papaqui. Todos estos son apellidos de la comunidad que están en lengua náhuatl, Papaqui, Tutolhuac, Tlaque, Michimani, Cotzomi, y existen predios que refieren que ahí vivía esa familia. Aunque ahora con el registro civil, cuando se registra el predio, se utiliza un folio. Entonces esos nombres se están perdiendo incluso en ese registro. Además de que la gente ha dejado de usarlos, pues ya en ese registro también se están perdiendo porque se prefiere un número a una denominación en náhuatl. Tenemos también los relacionados a apellidos españoles. Aquí pasaba lo mismo con los anteriores. Vemos los apellidos Torres, Ramírez, Rojas, Sarmiento, Pérez, acompañados del locativo, tla. Y entonces significan tierra o lugar de los Torres, lugar de los Ramírez. Estos, como les decía, son importantes también que los conozcan porque se habla mucho de los topónimos nahuas y se piensa mucho en los nombres de municipios. Hay diccionarios geográficos de lugares, pero se retoman muchísimo a los municipios, a los estados y demás demarcaciones territoriales que son oficiales, pero no se consideran las demarcaciones que son propias de las comunidades que distan de esa organización territorial que es institucional. Entonces, con estos ejemplos, pues para concluir esta breve presentación, pues quiero señalarles que las lenguas originarias no son elementos del pasado, siguen vivas y sus usuarios buscamos su pleno reconocimiento. Y este reconocimiento no solamente es en cuanto al uso, al habla, sino también a estos nombres que nos dotan de identidad, que son nuestros nombres personales, nuestros apellidos, y que son también los nombres de las comunidades a las que pertenecemos. La lengua náhuatl persiste no solo como medio de comunicación, persisten los nombres que nos dan identidad. Y bueno, los apellidos en náhuatl y los nombres del lugar son fuente valiosa en cualquier proyecto de revitalización lingüística porque nos permiten acceder a un sinfín de conocimiento de nuestra lengua anclado a lo que nosotros vivimos, de dónde venimos, quiénes somos y hacia dónde vamos. Pues con esto termino mi presentación. Huelmia Tlazohcamati.
Muchas gracias, Xochitl, por su presentación. Entonces, ahora tenemos algunos como 10 minutos para poder hacer preguntas. So everyone, as I said before, we will now have about 10 minutes for questions. If you can put those questions in the chat, or indicate in the chat that you would like to be called on to ask your question, I'll go ahead and Eduardo and I will help call on you so that you can ask your questions. You can ask them in whatever language you prefer. Yali Irma Tlascamati. Muchas gracias, Irma, por la hermosa presentación. Pues, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario para la presentadora? Pueden hacerlo en náhuatl, en español o en inglés. Hay intérpretes. Yo tengo una pregunta. Quería saber si si usted tiene una opinión o cómo ve la práctica que se ve mucho acá en Estados Unidos de personas que son de padres mexicanos, quienes quieren como retomar su identidad y ya sea ellos se cambian su nombre a un nombre en náhuatl o le ponen a sus hijos nombres en náhuatl. A veces sí sabiendo el significado y a veces no. Quería saber si usted tiene una opinión o cómo ves esta práctica que está sucediendo. Sí, yo creo que ese es un tema muy importante porque cuando mencionaba que los apellidos nahuas pues están presentes en esta región, es una región donde hay gran persistencia en la región del Valle Poblano Tlaxcalteca y mencionaba demás estados, pues lo cierto es que también están presentes en Estados Unidos porque hay mucha migración. Y me ha tocado escuchar cómo, por ejemplo, aquí se habla, ¿no?, del apellido Mixcoatl, y escucharlo allá cuando le dan ese tono de Mexcoatl, ¿no? Entonces, a veces esa diferencia que se da, creo que es muy importante también para la población migrante, lo hemos hablado. Recién tuvimos una convivencia aquí en San Pedro Yancuitlalpan, donde hay mucha migración hacia Filadelfia. Y una de las personas que pues nos recibió fue pues nombrada de esa manera, le llamaron Filadelfia. Entonces, evidentemente, hay una influencia de lo que pasa en esa migración. No solamente pues hablamos de cómo la discriminación que hubo aquí hizo que se cambiaran el apellido, por ejemplo, de Tlapapa a Hernández, sino que muchas personas también han decidido cambiarlo a un apellido extranjero, ¿no? Ahora tú lo que me preguntas, pues es qué pasa con estas personas que lo hacen al contrario, personas que ya a lo mejor en una migración empiezan a tener como este cambio y dicen, bueno, pero realmente al estar en otro lugar me doy cuenta que mi origen es y empiezan a buscar como esa reivindicación. También eso está sucediendo y creo que también tiene relación con todos los movimientos de réplica que se hacen allá de muchas tradiciones aquí, ¿no? Como las personas de Huejotzingo que replican su carnaval allá o diferentes actividades religiosas que hacían acá y las replican allá. Creo que tiene que ver mucho con la búsqueda del origen. Y pasa en los dos sentidos, ¿no? Buscan ese origen del nombre originario cuando no se tiene el apellido. Muchas personas comentan que han buscado poner un nombre en náhuatl y a veces se encuentran con algunas limitantes, ¿no? Puede ser desde que en el registro religioso se los impidan o que en el registro civil les recomienden que no lo hagan. Hay algunos países que tienen también legislación que lo impide. En el caso de México, tú puedes poner el nombre que tú quieras, pero en otros lugares como en Inglaterra sí hay una limitación, no puedes poner cualquier nombre. En caso de México, en el estado de Sonora también hay una lista de nombres que no son permitidos porque se considera que pueden ser
nombres que provocarían el bullying, pero se hizo esa lista como sin mucho análisis y la prohibición de nombres aquí podría ser grave, ¿no? También con los apellidos, la legislación en México pues pide un apellido paterno y un apellido materno en ese orden. En el caso del estado de Tlaxcala ya se admitió que se puede elegir cuál apellido va primero, se puede elegir el apellido materno primero y después el paterno, sin embargo tiene que ser un patrón que sea igual para todas las personas que sean hermanos, o sea, no se puede poner a un hijo una forma y a otra otro, ¿no? Entonces, creo que es importante también reconocer las legislaciones que hay en cada país, porque eso puede afectar los procesos migratorios, cómo se dan y cómo afectan a la identidad. Eso creo que también es muy importante. Pasa mucho en México también que se buscan nombres extranjeros para como evitar esa discriminación, pero también está pasando lo contrario, que mucha gente está reivindicando. No solamente los apellidos nahuas, el maestro Feliciano Sánchez Chan, por ejemplo, tiene un libro sobre 400 nombres mayas. Entonces, ahí también se está buscando la reivindicación de poner a los niños pues un nombre en su lengua originaria. Entonces, son esfuerzos que se van dando en cada región, pero sí es importante como analizar esa complejidad. Creo que es muy loable que las personas que han migrado y que buscan su origen también lo hagan a través del nombre, porque es precisamente la idea de la presentación. La lengua náhuatl tiene esa vitalidad no solo en el habla, sino en los nombres que dan identidad. Gracias, Brisa Xochitl. ¿Alguna otra pregunta? Hay una pregunta en el chat, dice de Cortés, ¿podría repetir los títulos de los libros publicados que mostró en su presentación? Gracias por una excelente presentación. Irma. Sí, claro que sí. Hay un libro que se llama Apellidos Nahuas de Tlaxcala, que es de Hugo Zacapantzin Quintero. Es un libro que salió, que se publicó apenas este año y es un análisis histórico de los apellidos de esta región. Está también el libro del maestro Manuel Tlatoaquiza, que es un diccionario de apellidos nahuas de la región de Cholula, y es un libro que salió el año pasado. Entonces por eso les decía, son publicaciones muy recientes. Y el libro que yo escribí es el libro Nahuatocaitl, Apellidos Nahuas de Puebla. Es un libro que salió en 2018 y bueno, realmente es con estos ejemplos lo que les decía, es un tema que se está empezando a investigar, que las poblaciones conocemos, valoramos, pero que en la academia no había sido como muy tomado en cuenta. Estas 3 obras son de personas originarias de sus comunidades que han tenido este interés por escribir sobre los apellidos. Y con mucho gusto pues comparto por escrito lo que es la información para que puedan acceder, para que no quede así como en el aire y puedan acceder a estas publicaciones. Gracias. Tengo una pregunta, Xochitl. Sí. ¿Nos podrías dar algunos ejemplos de los nombres más comunes que se usan en México, si es que tienes alguna lista por ahí? Claro ¿Y que sí. cuáles serían algunos nombres no tan comunes, pero la gente los conoce y por alguna razón, como por discriminación, no la quieren utilizar? Sí, bueno, en cuanto a nombres, los más comunes que son asignados a niños, niñas, son Xochitl para niña, Citlali, Aquetzali. Son como 3 nombres que han sido muy utilizados. Y en cuanto a niños, se ha empezado a utilizar mucho el nombre de Tonatiuh, Yaotl, y está, digamos, ahí Cuauhtémoc, Moctezuma, o Asayacatzi. Son como nombres que se utilizan para niños y que son como los más comunes. En cuanto a apellidos, ahí sí en apellidos lo que vemos es que por esta cuestión de la legislación hay apellidos que muy probablemente se van a perder en unas cuantas generaciones por esta cuestión de la transmisión.
Apellidos que se pueden perder como Sencamatsi, es un apellido que, por ejemplo, en mi comunidad ya solamente lo portan 9 personas, pero de esas 9 personas solo va a transmitir una persona porque es apellido materno para el resto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de un apellido que está próximo a desaparecer por esta cuestión de la legislación. En mi comunidad se perdió el apellido Clapapa. Hay también apellidos que eran extensos y que por esta cuestión del acortamiento a la hora del registro se fueron reduciendo y fueron perdiendo como su sentido original. Los apellidos como Tlapaltotol, que se fueron reduciendo y quedaron como Tlapa, y así hay como varios ejemplos de apellidos grandes que tenían esta característica de aglutinación del náhuatl y que fueron acortándose. De los apellidos que han sufrido discriminación, que son pocos, está el apellido Chichil, que es un apellido que muchas personas prefieren ocultar por la semejanza que pueda tener con el español en otro sentido. El apellido Chalchi mencionan como que hacen esta asimilación de manera burlona con chalchicha, o sea, y así lo comentan, ¿no? Entonces, ese tipo de ejemplos pues hablan de cómo las personas prefieren omitir su apellido para que no tengan esta discriminación, pero obviamente es un desconocimiento pues de la lengua náhuatl. Son algunos ejemplos que te podría dar, pero con gusto también compartimos pues esas listas que hay. Hay listas de persistencia, hay apellidos muchísimo más frecuentes que definitivamente también han servido para las poblaciones para identificar de qué comunidad se era, porque no era tan fácil moverse en las comunidades, se prefería pues seguir generando, reproduciendo la vida al interior de las comunidades. Entonces, por ejemplo, en mi comunidad, el apellido más frecuente es Xicoténcatl, es un apellido que está presente en muchas familias y no porque lo portemos quiere decir que seamos familiares. Es un apellido muy difundido en esta comunidad y lo que pasa es que cuando nos dicen un apellido podemos identificar que probablemente sea de tal o cual comunidad porque en esa comunidad persiste el apellido, ¿no? A lo mejor es un poco lo que podemos ver con apellidos de Veracruz, como los que se apellidan de la Cruz, ¿no? ¿Dónde está ese apellido? ¿Dónde persiste? Y eso nos permite como identificar estas relaciones o son de tal pueblo. Entonces eso también es algo que nos sirve cuando nos dicen, esto Chimani, seguramente es de San Agustín Calvario. O pues es Tepox. O sea, sabemos cómo tenemos esta noción de probabilidad de que es de un pueblo. Efectivamente, con los procesos migratorios ya no hay esa seguridad, pero sí servían como identificadores de esos movimientos. No sé si con eso te contesto, Dor. Sí, bien. Hay 2 preguntas más de los compañeros Travis Meyer, Abelardo y Martín Donald Meyer, pero estamos sobre el tiempo, entonces si al final nos sobra tiempo, regresamos a estas preguntas. ¿Les parece? Sí, también ahí, por ejemplo, pedían escribir los nombres en el chat de los libros, los escribo. Ok. Les agradezco mucho. Perfecto. Cari. Thank you all so much for your questions. And we'll see if we have a little extra time to go back to those. If not, you can contact me and we're more than happy to get you in touch with our presenters. Okay, so our next presenter is Martín Donald-Mayot. Martín Jacinto Mesa is originally from Atzcoaloya, Chilapa, Guerrero. He works in the fields, is a poet, translator, broadcaster, and columnist. He is the author of several books, including Ritual of the Forgotten, Personal Anthology, and Senile. He's also coordinator of the poetry books Contemporary Poetry in Native Languages of Mexico, Flower of Seven Petals, and 24 Contemporary Poets in Nahuatl Language, Volume 1. Today, his presentation is titled Contemporary Poetry in the Nahuatl Language. I'll go ahead and pass the time to Abe so he can introduce Martín in Spanish. Thank you so much, Carrie. Bien, nuestro siguiente presentador es Martín Donald-Mayot.
con su nombre artístico, ¿verdad? Bueno, tenemos aquí pues a Martín Jacinto Mesa. Él es originario de Atzacoaloya, Chilapa, Guerrero. Él es campesino, poeta, traductor, locutor y articulista. Autor de los libros Tlalcatzahtzilistli, Ritual de los Olvidados, 2016. No sé Tlalil Xochitlahtol, Antología Personal, 2017. Istitzi Hueye Atzintle, Uñamar, 2019. También se desempeña como coordinador de los libros de poesía Xochitlahtoli, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México, 2019, Flor de 7 pétalos, traducido al español, e Inxochitl Incuicatl, 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl, volumen 1, 2020. Bien, pues para nosotros es un honor tener aquí con nosotros al poeta Martín Tonalmeyotl. Adelante, Sabi. Muy bien, entonces ahora viene Martín Tonalmeyotl, Techsanilhuis, Martín Jacinto Mesa, Ewa, Atzacoaloya, Chilapa, Guerrero, Ya Semiltequitiquetl, Xochitlahuilojquetl, Tlahtolcopquetl, perdón, locutor, Juan articulista. Quihcuilohto Camochtli, Quense Tlalcatzahtzilistli, 2016, Nocentlalil Xochitlahtol, 2017, Istitzi Hueyatzintle, 2019. Quicuahtlalia Nojía Quense coordinador, Amochtli Xochitlahtoli, Poesía Contemporánea en Lenguas Originarias de México, 2019. Flor de 7 pétalos, 2019. Juan Inxochitlincuicatl, 24 poetas contemporáneas en lengua náhuatl, volumen 1, 2020. Juan y presentación y toca poesía contemporánea en lengua náhuatl. ¿Cuál es, Martín? Xipewa. Tlazocamate, güey, Sabina, no es que ni Yolpaga ni Tlapaloa, Abelardo, no es que noche no digo ni Caneme Eduardo, me lavan y Yolpaga ni Quimita, Xochitl, noche ni que me ishmate, a Cari Mors ni que ishmate, pero un chip me quema, ne Cholpacha, Campatesh, no que pagin Tiotlak, ni manti tlatos que se quech, Tlapuale, no es que ni, cuál ni Tlazocamatile, güey, Tlamachiliste, Tunitzi, Xochitl. Cuauhtémoc Xicotencatl, igual no es que ni canicipichante, ni man, amanicao tonestico. Pues muy buenas tardes, muy agradecido por la invitación. Pienso que es una reunión de amigos. Conozco a Sabina, conozco a Eduardo, a Belardo, a Xochitl, y bueno, estoy de verdad muy contento de estar con ustedes para platicarles un poco acerca de esto que a mí me emociona y estudio un poco y trabajo un poco también, que es la literatura en lenguas originarias. Y bueno, mi presentación se llama Poesía Náhuatl Contemporánea y justo voy a hablar de este movimiento literario que está aconteciendo en la era actual en México, porque se ha hecho grande cada vez más se ha ido creciendo, porque ya lo mencionaba también Xochitl, que en México, según el INALI, se dice que somos 1.586.884 hablantes, pero el censo del INEGI 2020 nos dice que somos 1.651.958 hablantes en lengua náhuatl, repartidos desde el norte del país hasta el sur, como, bueno, no sé, desde Veracruz, Puebla, Guerrero, San Luis Potosí, Estado de México, Colima, Nayarit, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y otros estados donde se habla la lengua náhuatl. Y bueno, dentro de esta distribución geográfica y de estas variantes lingüísticas, por ejemplo, en la literatura, lejos de afectar este panorama lingüístico o estos dialectismos que existen dentro de la lengua náhuatl, en literatura son una riqueza lingüística. Dicen, no sé cómo dicen en Veracruz, pero en la Sierra Norte de Puebla dicen, Equitzinihuitza, nosotros decimos Amantzinihuahlo,
Ashkankema, dice por acá, nosotros Ashkan significa tardado y bueno, cosas de ese tipo. Nosotros cuando escribimos buscamos como las palabras que nos convencen para usarlos dentro de la literatura y pues los vamos usando y eso a mí me motiva mucho. Por ejemplo, en mi pueblo no sabía cómo se dice mar, ¿no? Cómo se dice mar o cómo se dice tal vez tiempo, ¿no? Y los libros son los que nos dan como este dato, pero ¿por qué no tenemos el nombre del mar allá en Atzacoaloya? Porque pues allá cerros, ríos, pájaros, árboles y no hay mar. Sin embargo, los nahuas de Veracruz, los nahuas de Veracruz o los nahuas de Michoacán que viven a la orilla del mar, ellos sí tienen la palabra mar que dicen Huayatzintle, ¿no? O Cahuil, que es tiempo. El cronista Hermann Bellinghausen, uno de los más grandes promotores de los escritores en lenguas originarias, dice que el náhuatl es la lengua indígena con más hablantes en México. Su extensión geográfica y su variedad dialectal supera la de cualquier otro pueblo mexicano. Ello sin considerar la emigración que es hoy experiencia compartida por los indígenas del país entero y por supuesto la gente que va allá al norte. La mayoría de los nahuablantes habitan en sus comunidades de origen y otro gran número han emigrado a las grandes ciudades como Ciudad de México, Puebla, Cuernavaca, Acapulco, Zihuatanejo, y muchos atraviesan pues la frontera y están en California, en Los Ángeles, en Nueva York y muchos otros lugares donde muchos de ellos pues siguen, ahora sí, siguen transmitiendo la lengua náhuatl y otros lo han dejado de hacer para ser bilingües español-inglés. La poesía quizás sea el género literario más explorado por los escritores nahuas, a pesar de la dificultad y la responsabilidad que implica escribir poesía. Los otros géneros como el cuento, el ensayo, el teatro, la novela y la crónica también se están escribiendo, pero con menos insistencia y perspicacia que la poesía. Entonces, si empezamos a buscar a la literatura en lengua náhuatl, lo primero que vamos a encontrar es una mayor producción en poesía. Falta trabajar en la novela, en el ensayo, en otros géneros literarios, sin embargo, sí se está escribiendo. Los poetas nahuas con más producción literaria en lengua náhuatl son Natalio Hernández, Juan Hernández Ramírez, los dos de Veracruz, Gustavo Zapoteco Cideño, ahí también aparezco dentro de este grupo, Sixto Cabrera González, también de Veracruz, Yolanda Matías y Mardoño Carballo. Por citar los más conocidos, porque hay más poetas que no son tan visibles, pero que están trabajando y escribiendo desde sus comunidades de origen. Bueno, estos escritores están presentes pues en antologías, en recitales poéticos, en revistas electrónicas e impresas donde han publicado, en periódicos culturales, y bueno, la gran mayoría de estos mencionados tienen ya obras completas escritas de manera bilingüe, náhuatl y español. Muy pocos, fíjense, muy pocos poetas son los que se han atrevido, o yo no conozco poetas que se hayan atrevido a escribir solamente en náhuatl. Y a mí me lo han preguntado, oye Martín, ¿y por qué no solamente escribes en náhuatl? Yo siempre pienso que, o doy la respuesta de que primero para tener lectores, para empezar como a difundir la literatura náhuatl, tenemos que tener lectores. ¿Y quiénes van a ser los lectores? Pues los niños, la gente que se conozca la literatura, porque la literatura, esto como lo llamamos la literatura o poesía, en las comunidades se conoce muy poco. En las comunidades lo que existe dentro de las comunidades como poesía, pues son los rezos, los cantos a los lugares sagrados, palabras o consejos que se usan dentro de los matrimonios y otros, pero no poesía como tal, poesía como se conoce en Occidente. Eso apenas está llegando, pero tiene una relación directa con la oralidad y esto apenas se está enlazando como un puente con los nuevos lectores, con los nuevos niños y jóvenes que están aprendiendo a leer, a escribir en la lengua náhuatl. Porque hay que decirlo, en nuestras comunidades, más del 50% de la gente, por ejemplo, de las personas indígenas en Guerrero o de los nahuas en Guerrero, no saben leer y escribir.
Entonces, primero hay que crear como espacios, hay que empezar a llevar la literatura para que tiempo después solamente podamos escribir en lengua náhuatl y que pues la gente nos pueda leer o podamos tener cierto grupo de lectores. Por ejemplo, en los quichuas son cerca de 12 millones y muchos de los poetas quichuas no escriben de manera bilingüe, solamente de manera monolingüe en quichua y nada más. Pero pues ellos tienen más lectores, nosotros apenas llegamos a 1,5 millones, 1,750,000, ¿cómo decir? Hablantes, pero todavía nos falta más. Estamos como trabajando en eso. En los últimos 20 años, la situación lingüística de los nahuatlantes ha cambiado radicalmente porque en las comunidades nahuas tiene más impacto los medios de comunicación, televisión, dispositivos móviles, etcétera, que los libros de poesía. Estos últimos llegan como material de apoyo y de forma muy escasa a las escuelas bilingües, me refiero a los libros. El otro fenómeno que acontece con la poesía náhuatl es que los escritores como Gustavo Zapoteco Cideño, Mardoño Carballo, Yolanda Matías, Eugenio Valle Molina, entre otros escritores, o Natalio Hernández, han dejado de vivir en las comunidades desde hace muchísimo tiempo y escriben desde las ciudades. Por tanto, su idioma primario ya no es el náhuatl, sino el español. Tal es el efecto que muchos de ellos escriben desde el español, algunos desde el náhuatl, muy pocos y solo traducen sus poemas a esta lengua. En realidad, esto de la poesía no solamente sucede en náhuatl, sino en cualquier idioma. La gran mayoría de los escritores que conozco escriben en español y solamente traducen su poesía al náhuatl o a otro idioma que ellos hablan. Y muchos de ellos son buenos traductores, tanto de náhuatl al español como del español al náhuatl, pero muchos no son tan buenos al traducir y por eso de repente falta mirar estos dos momentos de la poesía en lengua náhuatl, por ejemplo. Quiero imaginar que esta situación no solamente sucede con los poetas nahuas, sino también con los poetas de otros idiomas radicados en la ciudad. Ante esta situación, valdría la pena reflexionar cuál es el futuro de la poesía náhuatl y, por ende, el futuro de los poetas nahuas contemporáneos cautivados por las grandes urbes. ¿A quién se le va a heredar la lengua? ¿Cuál es el propósito de escribir en 2 idiomas? ¿Cómo vivir la lengua y la poesía de las ciudades? ¿Cómo hacer llegar estos pensamientos y juegos de palabra a las comunidades? ¿Cómo hacer que la poesía no solo sea un registro histórico o lingüístico, sino un registro vivo de nuestro presente? ¿Cómo hacer entender a las instituciones que la lengua no necesita promoción, sino respeto a sus hablantes e inclusión en los sistemas educativos, de las artes, de la salud y la ciencia? Bueno, yo me planteo muchas preguntas que seguramente ustedes también se encontrarán con esto. Es difícil responder a estos cuestionamientos para los que escribimos y pensamos desde la otra orilla del conocimiento. Sin embargo, nada es imposible cuando hay conciencia de nuestro origen. La poesía podría ser un instrumento más para salvaguardar la lengua y la cultura en muchos aspectos, siempre y cuando haya conciencia de sí y conciencia de y hacia el pueblo para muchos escritores, porque para muchos escritores solo usan la lengua como puente de crecimiento personal para no sé, para pisar un día la alfombra roja o el petate que no existe. Me refiero a que muchos poetas, mucha gente quiere ser poeta para tener un reconocimiento, para ser invitado a un festival, para dar charlas acá con los estudiantes de UTA, no sé, pero no hay un compromiso real con la cultura ni con la lengua. Y eso lo he mirado en muchísimos lugares. El poeta nahua Mardoño Carballo comenta lo siguiente, dice: muchos poetas indígenas están de pasarela tras pasarela, sin entender cuál es la verdadera lucha de los pueblos a través de la poesía o de otros medios artísticos. Yo le doy la razón a Carballo porque el hecho de escribir poesía de forma bilingüe no significa nada para las comunidades originarias, o muy poco tal vez. Sin embargo, estas letras podrían concientizar a uno mismo y a los demás para hacer que el náhuatl y otras decenas de lenguas mexicanas se sigan hablando y se puedan incluir de manera natural en la educación básica e incluirlos en todos los medios de comunicación visibles
no como algo del pasado ni como algo exótico, sino como una lengua viva del presente. Y bueno, yo también hago esta crítica de que en la televisión en México, por ejemplo, vemos muchos comerciales, muchas presentaciones, pero jamás escuchamos otra lengua distinta más que el español. Yo creo que si tuviéramos la dicha de tener estas lenguas, la gente se educaría distinta y a lo mejor bajaría muchos grados estos altos grados de discriminación que existen. Antes de nosotros, nuestros pueblos tuvieron su propia escritura y después de la colonización, quizá la palabra solo tuvo vida y belleza dentro de lo oral y ritual, perdiendo así todo espacio relacionado a la palabra escrita. Posteriormente, una parte del pensamiento náhuatl fue recuperado a través de las letras latinas. Para ello, nuestro primer antecedente poético universal es Nezahualcóyotl. Bueno, ustedes ya también lo conocen, gran personaje de la era prehispánica, rescatado por el doctor Miguel León Portilla. Este personaje de Nezahualcóyotl, que ahora es como el padre de la poesía en América, no hubiese sido posible si no hubiera sido estudiado y rescatado por Miguel Ángel Garibay, y luego Miguel León Portilla y muchos otros extranjeros que han estudiado su obra. Y ahora yo digo que Nezahualcóyotl está mucho antes que Sor Juana Inés de la Cruz, está mucho antes que Octavio Paz, y está mucho antes que otros poetas de América. Él es el padre de la poesía en América, que cada vez más se le está dando como este reconocimiento y este crédito como pensador, como poeta y como filósofo. Cabe señalar que dentro de los poetas nahuas se le debe considerar al historiador y filósofo Miguel León Portilla, que si bien no nació con la lengua, lo aprendió y sus estudios son el legado más grande que se ha dado sobre la historia, la filosofía, la lengua, la literatura y la cultura náhuatl. Sus aportes han hecho que en la era actual se conozca gran parte de la vida literaria practicada por los aztecas heredados de los nahuas contemporáneos. Sus aportes poéticos como traductor náhuatl se pueden ver en los libros 13 poetas del mundo azteca, 15 poetas del mundo náhuatl, La tinta negra y roja, antología de poesía náhuatl, además de toda la extensa obra transcrita y traducida al náhuatl y español, como son los Huehuetlatoli, rescatados en el libro Literatura del México Antiguo. Como poeta náhuatl se puede leer su libro Poesía Náhuatl, la de ellos y la mía, un libro donde traduce a varios poetas y lo completa con poemas bilingües náhuatl-español de su autoría. La poesía contemporánea en lengua náhuatl toma importancia a finales del siglo XX y principios del siglo XXI con los estudios realizados de León Portilla y Carlos Montemayor, dos estudiosos y promotores de las primeras antologías sobre literaturas en lenguas originarias de México. Este último organizó talleres de poesía en donde reunía a personas de distintas lenguas e hizo que escribieran sus primeros poemas desde la lengua materna con traducción al español. Esto se puede leer en un libro que hizo Montemayor que se llama Encuentros en Oaxaca en 1995. En la cultura náhuatl, el género literario más explorado es la poesía, llamado en este tiempo como Xochitlatoli, que viene de Xochitl flor y Tlatoli palabra, compuesto más próximo a la poesía occidental que se traduce como la palabra florida. Xochitlatoli, la palabra florida esto es el arte del bien decir, el arte del bien hablar, según Hernández. Miguel León Portilla y otros estudiosos traducen a la poesía náhuatl como In Xochitl Incuicatl, la flor, el canto o flor y canto, que no solo sustentan a la poesía como género literario, sino también al pensamiento náhuatl en toda su extensión. Y bueno, dice, cito, flor y canto, poesía, arte y símbolos son un don de los dioses. ¿Son acaso posibles recuerdo del hombre y la tierra? Quizás camino para encontrar la divinidad. Para otros, flor y canto es igual que los hongos alucinantes. El mejor medio para embriagarse a los corazones y olvidar aquí a la tristeza. Bueno, esta reunión en donde se analiza el contexto de la flor y el canto fue convocada por Tecayehuatzin a pensadores nahuas y se llevó a cabo en el año de 1900
90. Antes de estos festivales de poesía, antes de estos encuentros, los pensadores nahuas ya se habían reunido en 1490, antes de la llegada de los españoles o la invasión de los españoles. Se habían reunido, se dice que debajo de una ahuehuete así gigante, y platicaban sobre los problemas que existían con la cultura, con la lengua y con el pensamiento náhuatl, ¿no? Entonces, estos ya existían, y ahora lo que hay actualmente pues es como una réplica de estos encuentros filosóficos y poéticos. Bueno, dicen que el lugar donde se reunieron se llama Huejotzingo, ciudad que ahora se conoce como Huejotzingo, o antes se llama Huejotzingo, y se ubica en el estado de Puebla. Este es un antecedente único que da cuenta de cómo mucho antes de los coloquios, los festivales de poesía y más, se hacían ya con los pensadores nahuas. En cuanto al proceso actual de la escritura en lenguas originarias, Carlos Montemayor, en su libro La literatura actual de las lenguas indígenas de México, menciona lo siguiente, cito: quizás toda la literatura tiende hacia la poesía, que es la condición más humana. La poesía es un conjuro, una exclamación, una forma de invocación de la realidad. La prosa, la novela o relato tienden a apropiarse de la realidad, a desentrañarla, pero no a conjugarla. Por ello, la poesía es más abierta, más abarcante, más cercana a todos. La poesía en lenguas indígenas de México refleja esta condición pura, exacta. Cierro cita. Bueno, es lo que menciona Carlos Montemayor, ¿no? Que la gran mayoría de los seres humanos, cuando comenzamos a querer decir algo, a escribir, pues siempre nos vamos o nos acercamos primeramente a la poesía. La poesía contemporánea en lengua náhuatl es vasta y al mismo tiempo poco difundido. Es difícil que los escritores en este idioma tengan acceso a editoriales prestigiosas o puedan llegar a estantes bien ubicados en las librerías comerciales o en las bibliotecas. Sin embargo, eso no ha sido impedimento para que día a día haya más obras escritas de forma bilingüe y más escritores en este y en otros idiomas mexicanos. En la era actual hay más de 30 poetas nahuas, de los cuales menos de 10 escriben de forma constante, mientras que otros solo lo hacen porque se los piden alguna institución o por pasatiempo. Bueno, yo menciono que aquí que hay como 30 poetas, pero como sigo recuperando, buscando y conociendo a más poetas, yo creo que hay cerca de 50, pero muchos pues de estos no son conocidos. La poesía náhuatl contemporáneo yo lo divido en 3 momentos. Pienso que los poetas nahuas son estos 3 momentos que existen. Primero, poeta de la primera generación. A esto me refiero que hay una segunda generación, que es poeta de la segunda generación, y poetas de la tercera generación. Y aquí les voy a dar como un recorrido un poco rápido de quiénes están en estos lugares. En todas las lenguas del mundo siempre han existido y existen nombres de sus sabios, poetas, intelectuales, nacidos de una cultura. Con los nahuas vivos pasó algo similar y sigue aconteciendo en cada espacio y momento. Cada comunidad tiene a sus sabios, a sus huehues que conforman el consejo de ancianos, quienes imparten justicia, enseñan a las nuevas generaciones cómo llevar la vida de forma pacífica. Los tlatoani, los sabios y los Huicapisque, o forgadores de cantos, poetas diríamos hoy en la lengua castellana, eran los encargados de perpetuar y cultivar el arte de la palabra in Xochitlatoli, la palabra florida. La fugacidad de la vida, la trascendencia de la flor y el canto, la relación del hombre y la naturaleza, eran los temas más recurrentes en la poesía náhuatl. Eso lo menciona Natalio Hernández. En la era actual se les considera poetas nahuas a aquellas personas que se dedican a escribir y a compartir el pensamiento desde un libro, un periódico, una mesa de lectura, sin que ello signifique la extinción de los poetas orales en las comunidades nahuas, porque siguen existiendo y cumpliendo funciones de palabreros en los actos rituales. Bueno, a esto me refiero, ya lo mencionaba, algunos ahora sí, consejeros de la comunidad, a los rezanderos, a la gente que piden la lluvia y muchos otros categorías, no sé, estas señoras
se me olvida un nombre, pero hay un tipo de señoras que, por ejemplo, si tú quieres novio, tú vas a la casa de las señoras y ellos te hacen un ritual y a las muchachas les llega el novio porque les llega, o a los muchachos les llega la novia porque les llega. Se me olvida esta figura, pero es muy importante y se sigue ocupando en las comunidades nahuas. Bueno, de esta primera generación de poetas nahuas, pues está el maestro Natalio Hernández, sin duda alguno es el más conocido, el más difundido, el más traducido, que no solamente dedicó su vida, ahora sí, a la poesía, también dedicó parte de su vida a la difusión de la cultura, en la defensa de los derechos, pero sobre todo a que esta lengua, en este caso el náhuatl, llegara también a las escuelas, que fuera parte de la educación indígena, las lenguas originarias de México. Entonces, Natalio Hernández pues ha hecho varias cosas y es tan contraproducente lo que es Natalio Hernández, tan reconocido, tan poeta, tan escritor, ensayista y bueno, un intelectual casi completo, que sus hijos no hablan náhuatl, tiene como 6, 7 hijos que no hablan náhuatl, y es como lo que ha pasado, es como lo que pasó con los primeros intelectuales, como los maestros, como la gran mayoría de los maestros bilingües, ¿no? Que son grandes maestros, grandes pensadores, pues que dejaron la lengua a un lado y se dedicaron como a trabajar, a defender y hacer otras cosas. Natalio Hernández, bueno, aparte de ser poeta, fue más allá que solo dedicarse a escribir poemas y compartir su poesía bilingüe a los nahuablantes. Su gestión, junto con otros, ha dado como resultado que hoy día haya una colectividad de escritores, que por cierto fue el fundador de Escritores en Lenguas Indígenas en México, donde muchos han sido formados a partir de estas becas y talleres que se han logrado. Otro aspecto importante sobre Hernández es el hecho de que a pesar de los cargos ocupados con la derecha mexicana, nunca dejó de escribir desde su lengua madre. Él fue uno de los primeros poetas en abrir surcos sobre la tierra para comenzar a sembrar las primeras palabras semillas que hoy han dado fruto en libros completos y en escritores jóvenes, hombres y mujeres que se han aventurado a escribir poesía desde el náhuatl. Otro gran número de poetas de diferentes lenguas se han formado de forma autodidacta. Muchos completaron una obra, mientras que algunos solo escribieron algunos poemas sueltos y dejaron de escribir. Bueno, me refería aquí a que cuando revisaba yo a los poetas nahuas, encontré que algunas mujeres han escrito, hay mujeres quienes comenzaron a escribir en lengua náhuatl mucho antes que a lo mejor que Yolanda Matías, que es ahora de las últimas mujeres que siguen vivas y siguen escribiendo, pero antes de ellas hubieron muchas mujeres, pero estas mujeres escribieron 5, 10, 20 poemas y dejaron de escribir y se dedicaron a otras cosas. Entonces son muy pocos poetas que persisten y que en la era actual pues siguen escribiendo. Bueno, otro de parte de la trayectoria de Natalio Hernández, como poeta podemos encontrar varios libros. Dice, en su trayectoria como poeta ha escrito los siguientes libros: Xochicóscatl, Collar de Flores, 1985, Cepualxochitl, 20 flores, una sola flor, 1987, y con Otlacto Ahuehuet, así habló el ahuehuete, 1989, Yancuicanáhuac, Cuicatl, Canto Nuevo de Anáhuac, 1994, Papalocuicatl, Canto a las Mariposas, 1996, Semanca Huitzilin, Colibrí de Armonía, 2005, el cual está traducido al español y al inglés. El vuelo del colibrí, Patlane Huitzilin, 2016, y el último hasta ahora publicado, Tamuanchán, la tierra originaria, 2017. Estos son los libros de poesía que ha escrito. No sé si hay algún otro por ahí que no conozco, pero estos sí los conozco. Y en estos últimos años, como de 2007 para acá, ha publicado últimamente como 3 libros que que son más como del género ensayístico y no poético. Pero el maestro sigue escribiendo, sigue publicando y no ha parado, pues a pesar de la edad que tiene, y eso fortalece a la cultura, a la lengua y en este caso a la poesía náhuatl.
Como poeta quizás sea el que más refleja el pensamiento originario con palabras del pueblo o palabras que casi toda persona nahuablante puede entender. No así en la traducción al español, en donde ha sido criticado por ser un poeta romántico y simplista en su quehacer poético. Otro de los aspectos a resaltar como poeta es que fue uno de los primeros poetas llamados indígenas que circuló su obra poética en varias ocasiones con editoriales prestigiosas como Diana y Era, entre otras editoriales, junto al doctor Miguel León Portilla, entre otros. Dentro de su trayectoria ha traducido la Constitución política, la Constitución mexicana al náhuatl, participado con numerosos artículos y ensayos académicos en diferentes revistas y ha sido acreedor a premios como el Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas y Bartolomé de las Casas. Ha sido miembro de la Academia de la Lengua Mexicana, el Sistema Nacional de Creadores de Arte, FONCA, además de varios cargos políticos y educativos. Un hombre que se ha sabido mover con las letras llamadas indígenas. León Portilla lo describe, bueno, más o menos así, dice: hombre polifacético, luchador incansable en defensa siempre de su lengua y culturas ancestrales. Y bueno, León Portilla cuenta más momentos de Natalio Hernández, pero Natalio pues tiene una gran trayectoria inalcanzable hasta ahora y es el poeta más prestigiado en lengua náhuatl. Pero algo que todavía quiero rescatar también de él es un poema muy famoso o conocido, que él dice a él ya no le gusta. Yo le pregunté, dice que ya no le gusta, pero a mí me encanta porque nos pone en dos momentos, como estamos en un río y estamos de este lado y queremos pasar del otro, que se llama Toselti Matinemica. No sé, yo creo que algunos de ustedes sí lo conocen. Dice: que mantican en Machilia, Tehuan, Timasegualme, Ticcha Set Tlacat, Tleinoche Hueli, Iguanoche Quimate, Yehuat Huelis Tech Maquistis, Inin Tlacat Tleinoche Hueli, Iguanoche Quimate, Amo Queman Asis, y Pampatowa Istok, Tuwaya Nemi, Pewaya Tlachia, Noa Cochtok. Y esto se llama Caminemos Solos. A veces pienso que los indios esperamos a un hombre que todo lo pueda, que todo lo sepa, que ayude a resolver todos nuestros problemas. Pero ese hombre que todo lo puede, que todo lo sabe, nunca llegará, porque vive en nosotros, se encuentra en nosotros, camina en nosotros, empieza a despertar, aún duerme. Bueno, este poema a mí, yo lo quería citar porque a mí me trae como esta conciencia de despertar, esta conciencia de mirar desde uno mismo y no esperar como que lleguen los demás para que te salven, para que te ayuden, sino que uno tiene como que empezar a abrir camino, a empezar a trabajar desde sí mismo. El maestro Natalio ya les decía que no, ya no le gusta tanto, pero a mí me gusta. Lo que sí también quiero recalcar es que cuando lo escribió en esos años, él todavía se consideraba indio, el indio que, como nos decían antes los indígenas, los pertenecientes a un pueblo originario. Y ahora si le dices a una persona indio, probablemente se va a ofender porque pues ya queremos que nos llamen nahuas, popoloca, urrárica, celtal, tzotzil, no sé, con nuestro propio nombre, pero para entonces, cuando comenzó el maestro Natalio, esto era apenas el comienzo, pues, de encontrar como la identidad y querer reconocerse como indígena y en ese entonces como indio. Pero bueno, esto ha cambiado mucho. El segundo personaje que está dentro de estos nahuas, de esta primera generación, pues está el maestro Juan Hernández Ramírez. Y Juan Hernández Ramírez también es de Veracruz, quizás sea el poeta más visible con más obras poéticas dentro de la cultura náhuatl. Él es originario de Coatlán, Colotlán, Ixpatlán de Madero, Veracruz. Y bueno, pues él también ha sido premio Nezahualcóyotl de Literatura en Lenguas Indígenas, ha tenido el premio concurso de cuento en Puebla, premio continental de lenguas indígenas, bueno, varios reconocimientos al maestro Juan Hernández Ramírez, y alguna de las obras poéticas que ha escrito es Ajuatl Iguancitlalime, Encinos y Estrellas, Chicome Xochitl, Siete Flor, que fue el ganador del premio Nezahualcóyotl,
Totomentlastol, la lengua de los pájaros, Tlatlactoctetl, piedra incendiada, Tlishochimile, dice, jardín de fuego, Itlaxicle, ombligo de tierra, y hace poco le acaba de publicar un libro la Universidad Veracruzana, que no me acuerdo cómo se llama, pero acaba de publicar, si no me equivoco, 2 libros más de poesía. La obra de Hernández Ramírez es muy amplia. Hermann Bellinghausen considera a este poeta como uno de los poetas más completos, no solo en la cultura náhuatl, sino también en la lengua española. Comenta, quien ha llevado el náhuatl de la Huasteca a una estatura lírica indiscutible es Juan Hernández Ramírez. Su obra se puede explorar a través de sus libros, pero también en varias revistas digitales como Círculo de Poesía, Hojarasca, La Jornada, etcétera. Bueno, cierro cita. Entonces, pues el maestro es un grandísimo poeta, tanto en la lengua náhuatl, de la variante que él habla, aquí seguramente sus paisanos lo han de leer y entender muy bien, pero en español también uno de los mayores poetas, tal vez no se le ha dado este reconocimiento, pero en español es uno de los mayores poetas en español. En mi caso, a mí me gusta más leerlo en lengua española porque lo entiendo mucho mejor, y en náhuatl me quedan muchos huecos para entender su poesía, a diferencia del maestro Natalio Hernández. Natalio Hernández me gusta más leerlo en náhuatl, y en español, pues casi no me gusta, pues, pero así somos los que nos gusta leer. Bueno, aquí dice que en una charla, en Bellas Artes que dio el maestro Juan Hernández Ramírez, opinaba que la poesía viene con uno, dice, como amarrada en el cordón umbilical. Los niños indígenas aprendemos a sentir el fuego, a mirar la lluvia, a disfrutar el sol, a sudar y a vivir la naturaleza. La observación es lo que nos trae la inspiración, a veces buscando en todas partes. Creo que desde chicos se nos invita a conocer la naturaleza, y el niño es quien es el observador, es el gran observador de la literatura. Y bueno, la poesía de Juan Hernández Ramírez, como ya los mencionaba, lo pueden ustedes buscar en las redes sociales, en las revistas digitales, y seguramente lo pueden leer de manera libre. Otra poeta que pertenece a esta primera generación se llama Yolanda Matías García, pues que ha publicado como 2 libros. Ella perdió la vista, pero aún así sigue haciendo activismo cultural, activismo poético, y a ella también lo pueden leer un poco en las revistas digitales. Y bueno, voy a resumir ya. En la segunda generación, aunque solamente les dé los nombres, pueden ustedes encontrar a poetas como Mardoño Carballo, como Gustavo Zapoteco Sideño, que es como de esta generación, de los primeros, que son puente para los más jóvenes, a Gustavo Zapoteco Sideño. Sixto Cabrera González también pertenece a esta segunda generación. Eugenio Valle Molina, un poeta de Puebla. Humberto Tenhuacatl Coaquegua, que también fue en su momento como muy sonado, pero después pues dejó de escribir y se dedicó como a la medicina tradicional. En la tercera generación, que es como los poetas más jóvenes, los poetas más, más contemporáneos, ¿cómo se le puede llamar? Pues los más jóvenes, los que están escribiendo y siguen escribiendo, pues aparezco yo dentro de estos poetas jóvenes, no por la edad, sino porque seguimos escribiendo en este momento y en este tiempo. También está otro gran poeta que ha publicado muchos poemas en varios espacios, que se llama Simón Cojito Villanueva. Él es un profesor de 65 años de edad, pero que en los últimos años ha estado escribiendo mucho. Otro poeta que ustedes deben de conocer es Ete Xochitl Pérez, que es originaria de Tlaxcala y que últimamente también ha difundido mucho su poesía desde diferentes plataformas digitales. Y bueno, también dentro de las poetas jóvenes de este movimiento joven de la poesía náhuatl está
Araceli Tecolapa, también está Xochitl Cuauhtémoc Xicoténcatl, que también escribe poesía. Últimamente ha estado escribiendo Xuani Mayahuel. Y bueno, nada más les doy algunos nombres de los poetas que están escribiendo actualmente. Algunos poetas nahuas que escriben en la era actual es José Carlos Monroy, Ciudad de México, Pedro Martínez Escamilla, Judith en Santo Pietro, Alfredo Ramírez Celestino, Francisco Palemón Arcos, Vicente Ábrego, Baruch Martínez Díaz, Ahuishot, que es Jonathan Reyes Pérez, Saúl Pérez Escamilla, José Abraham Méndez, José Mauricio Ricaño Lascano, Yanquic Mestle, no sé, Félix Antonio Jauregui, Juan Adrián Pérez, y bueno, yo creo que hay más que no los menciono, pero que están últimamente sobresaliendo. Y bueno, una parte donde ustedes pueden conocer a los poetas contemporáneos en lengua náhuatl, pues es en este libro que me tocó coordinar, que se llama Xochitlincuicatl, Poesía Contemporánea en Lengua Náhuatl, donde van a conocer qué serán a más de 24 poetas contemporáneos en lengua náhuatl. Ahí lo pueden leer y además lo pueden descargar de forma gratuita. Y algo que a mí me satisface es que cada vez más hay más poetas, cada vez hay más escritores, cada vez más hay gente consciente de lo que escribe, de lo que piensa, pero también cada vez más hay gente que está comprometido con la comunidad, que no se desaparta, que no se divorcia de la lengua y la cultura, pero que también está está haciendo una propuesta poética. Bueno, me dicen que ya terminó el tiempo. Estoy muy agradecido por esta invitación y ojalá puedan hacer algunas o muchas preguntas sobre esta breve panorama de la poesía escrita en lengua náhuatl. Muchas gracias por su presentación. Entonces, ahora tenemos tiempo nuevamente para poder hacer preguntas. As we have before, you can put your questions in the chat or indicate that you would like to have us call on you, and we can do that so that you can ask your question. And you can do that in either English, Spanish, or Nahuatl. Bien, bueno, hay una pregunta del compañero Cortés que está en el chat, igual la puedes leer, Martín. Y dice, entonces, por lo que dijo, usted escribe inicialmente su poesía en náhuatl y luego la traduce al español. ¿Cuáles son los retos más importantes para usted? ¿Hay veces que usted hace lo contrario, escribir la poesía en español y luego la traduce? Retos. Excelente presentación. Si nos pudiera dar una biografía de los poetas que mencionó por mail, otro medio se lo agradecería muchísimo. Pues muchas gracias por la pregunta, Cortés. Sí, como he estado batallando como con esta conciencia de cómo llevar a cabo, rescatar como lo que es nuestro, siempre trato de escribir desde la lengua náhuatl, aunque me gana la emoción porque imagínate, leo 20 libros, de esos 20 libros solamente leo 1 o 2 en náhuatl y todos los demás en español, entonces de repente el cerebro te lleva a que creas también en español, pero yo siempre me peleo con mi conciencia y trato de escribir en náhuatl, a veces no me sale y termino escribiendo en español y traduzco otra vez al náhuatl, pero siempre que traduzco al náhuatl, cuando es así, cuando es viceversa, trato de que la lengua que estoy escribiendo en náhuatl lo entienda mi hermana, mi sobrino, mi papá, y si ellos no lo entienden, para mí no tiene funcionalidad. A eso me refería de que a veces no somos tan buenos traductores porque estamos pensando en cosas como estéticas, como poéticas, como metafóricas, pero que la gente no le da a entender absolutamente nada. Entonces eso es bien importante.
pero sí me resisto, siempre trato de escribir en lengua náhuatl y traduzco al español, pero termino corrigiendo mi poema en español y otra vez termino corrigiendo mi poema en náhuatl. El proceso es casi, al final de cuentas, es como a la par, pero siempre la propuesta es escribir en lengua náhuatl. Y sí, con gusto les comparto material, incluso yo les puedo compartir libros completos de poesía, no sé, con Abel, con Eduardo, como quieran, yo les paso, tengo aquí materiales para que ustedes puedan disfrutar de la poesía náhuatl que actualmente se escribe y las páginas donde pueden leer ustedes. Tlascamati, Tocompa, Martí. Adelante, Rubén, con tu pregunta. Sí, gracias. Y muchas gracias por su trabajo, por lo que compartió. Mi pregunta es un poco relacionada con la pregunta que acaba de contestar. Es sobre el papel de la traducción. Solo me interesa mucho saber sus pensamientos sobre el papel de la traducción de poesía náhuatl a inglés o español, lo cual, por ejemplo, se puede decir que incrementa sus lectores, las personas que la pueden leer. Y también el papel de la traducción de poesía en inglés o español a náhuatl para el entendimiento de comunidades nahuas. Solo me interesa cómo trabaja en el lenguaje, saber cómo piensa usted de la traducción y de cómo navegar eso. Bueno, decía una poeta que se llama Pura Colomé, que es traductora del español al inglés y viceversa, creo, que de repente nosotros no podemos agarrar como el náhuatl, no podemos traducir del español al inglés cuando el poema fue escrito en náhuatl. Pero, ¿por qué? Porque estamos traicionando a la lengua originaria, que es el náhuatl, que para traducir al inglés tendríamos que conocer el náhuatl. Eso sucede con los poetas en español, pero en nuestro caso yo creo que no sucede, ¿sabes por qué? Porque nosotros nos autotraducimos. Por ejemplo, a mí nadie me traduce, yo me traduzco, entonces lo que está escrito originalmente en náhuatl es mío y lo que está escrito originalmente en español también es mío. Entonces, si llega un traductor que conoce náhuatl y me traduce del náhuatl al inglés, está bien hecho. Y si llega un traductor que toma mis poemas desde el español, también está hecho. ¿Por qué? Porque tanto el náhuatl como el español, la traducción o la autotraducción, es mi responsabilidad. Entonces, yo creo que ahí sí funciona en nosotros, porque la gran mayoría de los escritores en lenguas indígenas somos autotraductores. Eso no existe el término, pero nos autotraducimos todo el tiempo. No tenemos traductores especializados en materia poética, en materia literaria. Hay traductores para casos de justicia, para la Constitución, pero no en materia de literatura, porque es una especialidad también muy propia, ¿no? Que tiene sus complejidades. Entonces, yo pienso que es lo que sucede en nuestro caso. No sé si contesté bien la pregunta, creo que me perdí. Sí. No, sí, muchas gracias. Sí, definitivamente. Bueno, dice, ¿cómo podemos saber, Abelardo, cómo podemos usar mucho mejor el concepto indígena, sobre todo cuando nos referimos a las lenguas indígenas o poetas indígenas? Es bien importante esta parte de lo que comenta Eduardo. En los años como, ¿qué serán? De los años 60 hasta los años como hasta los 90, el ser poeta indígena era como lo que más, lo que uno reivindicaba, pues, como escritor distinto a como escriben en español. Pero de los años como, no sé, 2000, 2005, 2010 para acá, ya nadie quiere ser poeta indígena. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de poeta indígena, pareciera que Eduardo, pareciera que Cari Moore, que pareciera que Abelardo, aunque hablen 3 lenguas distintas, pareciera que todos son poetas indígenas. O sea, que todo lo que escriben parece igual y que no hay diferencias, pues. Y entonces, por eso en la era actual es recomendable llamar a los poetas con su propio nombre. Poeta Wayú, poeta Náhuatl, poeta Wixárika, poeta Ñundá, poeta Mepa. ¿Por qué? Porque son poetas de una nación distintas, pues distintas al español y además distinto al indigenismo, porque cuando decimos, si ponemos de ejemplo, ¿no? Al poeta Uber Matiúa, que es Mepa, y ponemos a otro ejemplo al poeta Manuel Bolón Pale, que es poeta Tzotzil, sus mundos son distintos, su poética es distinta, su propuesta poética es distinta, todo es distinto. Entonces no pueden ser poetas indígenas, porque si decimos poetas indígenas, tanto Uber como Natalia como Irma son iguales y no somos iguales. Entonces es recomendable usar el término
poeta con su propio nombre. Ya decía Nahua, ya decía, no sé, Wixárika, no sé, cada quien con su chinanteca, si quieren, o Dichazá, pero con su propio nombre, porque últimamente se ha luchado por esta reivindicación, por esta nueva manera de nombrar las cosas también, y los pueblos, tanto a los hablantes como los pueblos, como los integrantes de los pueblos. ¿Qué más? A ver. Deja ver si se me escapó algo más. Dice Rubén, bueno, tenía una pregunta. Rocío Cortés. Bueno, Rocío Cortés. ¿Qué más quería preguntar algo por ahí? Digo, es bien, hay muchos aspectos que igual ya no retomamos. Otro aspecto que a lo mejor ya no lo tomé, pero que sí lo tenía dentro de las notas, es que muchos poetas, al ser poetas, se hacen llamar portavoces de sus comunidades, que dicen, yo soy poeta, represento al pueblo, no sé, Mazahua, ¿no? Yo represento al pueblo Mazahua, o si yo fuera Martín, así como ellos, dijera, yo represento al pueblo náhuatl. Y en realidad nunca representamos a ningún pueblo, porque nosotros solamente somos un integrante de la comunidad. Cuando la comunidad nos da este poder de representarlo, es hasta entonces que nosotros podemos hablar en nombre de la comunidad, mientras solamente somos integrantes. Que hagamos activismo aquí, que hagamos activismo literario, que hagamos activismo social, es muy distinto a que nosotros seamos representantes. Bueno, dice, excelente, lo acabo de decir, es súper importante. Ajá, entonces, eso es bien importante de repente decirlo también. Pero también la otra importancia es, bueno, yo soy poeta, yo soy escritor, pero mi hijo no habla, mi gente no habla, o sea, no enseño la lengua. Entonces, ¿qué sentido tiene ser pensador? ¿Qué sentido tiene ser poeta si yo no estoy enseñando a las nuevas generaciones esta importancia, este valor que tiene la lengua y la cultura? Entonces, yo creo que hay muchísimos puntos que analizar. O sea, yo me puedo llevar casi medio día hablando de esto, pero pues el tiempo es bien cortito. Eduardo, hágame preguntas y ya para que vayamos cerrando. Sí. Bueno, el compañero Rubén tiene otra pregunta. A ver, Rubén, unos 2 minutitos más y cerramos esta parte. Ok, muchas gracias. Sí, mi pregunta era sobre también cómo el lenguaje o las frases viajan, especialmente como con traducciones como las del profesor Miguel León Portilla, por ejemplo. Esta frase de In Xochitl Incuicatl, ahora ya se escucha, se circula en varias partes aquí en Estados Unidos, se ha incorporado, por ejemplo, entre la literatura chicana y México-americana, que es lo que yo estudio, y me interesaría saber también sus opiniones y pensamientos sobre eso, sobre cómo estas frases se pueden apropiar por personas y escritores no nahuas, y como, más o menos cómo piensa de eso. Sí, bueno, retomo dos aspectos importantes. Primero, que el lenguaje, todos los idiomas son dinámicos y cambian con el tiempo. Si tú vas a la comunidad, en mi comunidad, por ejemplo, vas a una comunidad nahua y dices, hablas de Ixochitl, solamente la gente muy vieja o que ha estudiado un poco la cultura te va a entender. Actualmente se ha cambiado este panorama a Xochitlatoli. Yo creo que y no solamente esa, para otros términos que han cambiado como con la modernidad y se nombran distinto y se dicen distinto, ¿no? Ese es uno. Lo otro, si tú te quieres apropiar de la lengua, de la cultura, yo creo que el lenguaje es el espacio idóneo para hacerse. Yo siempre digo que si, por ejemplo, si una persona se interesa en la cultura náhuatl, si una persona quiere aprender a hablarlo, a escribirlo, a estudiarlo, lejos de afectar a la cultura, yo creo que lo está fortaleciendo. Pero además, esa persona, además esa persona cuando se integra en este estudio, en este espacio de conocimiento, forma parte de la cultura. ¿Por qué? Porque está aportando. No importa dónde haya nacido, no importa qué origen tenga, pero ya forma parte de la cultura. ¿Por qué? Porque está ahora sí, está aportando al desarrollo
y está pues como ayudando a que esto siga viviendo. Y el ejemplo más claro es el maestro Miguel León Portilla. Él no hablaba náhuatl, ¿no? Cuando quiso hacer su tesis doctoral sobre la filosofía náhuatl, lo primero que le dijo su maestro Ángel María Garibay, bueno, ¿y tú hablas náhuatl para estudiar esto? Dice, no, pues te espero en un mes, dice, y si en un mes regresas hablando, escribiendo náhuatl, tienes derecho a hacer tu tesis en lengua náhuatl, y si no, pues no tiene caso, ¿no? Y lo aprendió y ahora es el hombre más reconocido en cuanto a su aportación. Yo creo que si a ti te interesa y te unes a nosotros, lejos de quitar, no sé, desarrollamos más y ampliamos más el conocimiento y la defensa de la lengua y la cultura náhuatl. Bien, Gracias, muchas muchas gracias. gracias, Martín, Robert. Y realmente estoy totalmente de acuerdo con las aportaciones del compañero poeta y escritor Martín Tonalmeyo. Y nuevamente gracias a Xochitl y a Martín. Ahora le cedo la palabra a la compañera Cari para seguir con nuestro evento. Gracias. Thank you to our two presenters. That was wonderful. We will go ahead now and close this event. After 7 weeks of classes, I'm sure it's bittersweet for all of you. I'll first give just a few remarks on behalf of the Center for Latin American Studies, and then I'll pass the time over to Eduardo, the director of EDIAS, to give his closing words. But on behalf of the Center for Latin American Studies at the University of Utah and our partners at EDIAS, we would like to thank everyone again for attending this event, and especially our students from the 2021 Summer Nahuatl Language and Culture Program. It's been great to work alongside our staff, our wonderful instructors and students this year. We want to once again thank each of you. So each of our instructors, John Sullivan, Eduardo de la Cruz, Abelardo de la Cruz, Sabina Cruz, Carlos Cerecero, and Alma de la Cruz. Thank you each for all of your hard work. Thank you to, of course, our wonderful students for taking this intensive course online and for coming to our brown bag presentations. We also want to thank those presenters for this year, Dr. Dirk Elzinga, Abelardo de la Cruz, Megan Binkley, one of our students, thank you for your presentation, Dr. Jeff Pines, and Alana Ralozer. And finally, a big thank you to our wonderful presenters today, Xochitl and Martin. Really appreciate everything that you shared with us and taking the time out of your schedules to do so. If you would like to get in touch with the presenters or you have any questions about some of the materials they mentioned, feel free to go ahead and contact me and I can get you that information. And I'll go ahead and pass the time over to Eduardo to close off this event and the summer. Eduardo. Tlascamati, Cari. Bueno, en nombre del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Utah, en conjunto con el Instituto de Docencia e Investigación Etnológica de Zacatecas, queremos agradecer a todas y a todos presentes hoy por motivo del cierre de nuestro programa de verano de Lengua y Cultura Náhuatl 2021. Ha sido una gran alegría trabajar junto a nuestro personal, instructores y estudiantes de este año. Queremos agradecer una vez más a nuestros instructores, el Dr. Sullivan, maestro Eduardo de la Cruz, el maestro Abelardo de la Cruz, la maestra Sabina Cruz, los compañeros Carlos Cerecedo y Alma de la Cruz. Gracias a nuestros estudiantes de este año por comprometerse a tomar un curso intensivo de enseñanza remota durante de la pandemia. Gracias a las presentadores y presentadoras semanales de Brackbaum, a la doctora Dirk, al profesor Abelardo, a Megan, a Jeff y a Lana. Finalmente, gracias a la presentadora y presentador de hoy, la maestra Irma Xochitl, y el maestro Martín Tonalmeyo.
Si alguien desea ponerse en contacto con cualquiera de los presentadores, puede enviar un correo electrónico a somernawar@utah.edu y con gusto los pondremos en contacto con ellos o ellas. Si alguien desea obtener más información sobre nuestro programa Náhuatl verano o año académico, también pueden enviar un correo electrónico a esa cuenta. Pues, Güey Tlaxcamati, Momachtiani, Tlamachtiani, Tequipanowani, Guanojia Tlen Kipanestijese Güey Tequitl, y Irma Juan Martín Tonal Mayor. Güey Tlaxcamati. Thank you, everyone. Tlaxcamatiniac. Tlaxcamati. 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 Tlaxcamati, Moitase. Timoitase, Timomelawa.